Buenas noches, espero se encuentren muy bien. La clase de hoy vamos a ver lo que es estadística. Mi nombre es Mariela Núñez Guillén y voy a ser la encargada de dar esta tutoría. Los contenidos a explicar durante la clase va a ser analizar información estadística que ha sido resumida y presentada en cuadros, gráficas u otras representaciones vinculadas con diversas áreas, así como identificar los conceptos, unidad de estadística, variables, observaciones o datos, población y muestra para problemas estadísticos vinculados con diferentes contextos. También identificar el tipo de dato, ya sea cuantitativo o cualitativo correspondiente a una variable. ¿Todos pueden ver la presentación y escucharme bien? Sí, señora. Ok. Para iniciar este tema es importante cuestionarnos, ¿qué es la estadística? Y pues la estadística es una rama de las matemáticas que permite recopilar, organizar y analizar datos según la necesidad que tengas. Por ejemplo, ya sea obtener algún resultado, comparar información, tomar mejores decisiones, entre otras cosas. Y aquí podemos ver en esta imagen como para qué sirve la estadística. Aquí podemos ver un esquema donde se muestra una población y de esta población hay una pequeña parte que dice muestra. Luego, para esto, bueno, se, se utiliza como más que todo para experimentos. Cuando se realizan estos experimentos, se obtienen datos numéricos y de estos datos numéricos se pueden hacer una recolección, organización, representación, descripción y comparación de estos datos. También se pueden analizar sus propiedades y variaciones, comportamientos y relaciones, estimaciones o inferencias que permiten comprobar una hipótesis o alguna toma de decisiones. Algunos ejemplos que se pueden presentar es uno como este, que dice: los profesores de grado séptimo están organizando una tarde recreativa para sus estudiantes y necesitan saber qué prefieren de refrigerio. Las opciones son hamburguesa, pizza, hot dog y emparedado. Para esto hacen el conteo escribiendo como en palitos, como se puede ver en la imagen. Como se puede ver en la imagen, y podemos ver los resultados como en una tabla. Aquí podemos ver en la sección de hamburguesa hay 4 palitos. En la de pizza salen salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 palitos. En la sección de hot dogs salen 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos. Y en la de emparedado salen 2 palitos. Estos también se puede ver representado en una tabla, como la siguiente. En esta información podemos organizar como la preferencia, que en este caso va a ser en este caso va a ser la variable, la preferencia de los estudiantes, que ya va a ser hamburguesa, hot dog, pizza o emparedado. Y al otro lado vamos a tener la cantidad de estudiantes
que prefirieron esa comida. Y el total de estudiantes es 25. Como podemos ver en la hamburguesa, 4 estudiantes eligieron esta comida. Hot dogs fueron 6 estudiantes. Pizza, 3 estudiantes y emparedado 2. Así como se representó en en el cuadrito anterior, en la imagen anterior. Nos podemos devolver. Aquí también se representó en palitos y aquí ya se representa en tabla. Aquí podemos hacer como una recopilación y darnos cuenta que al total de estudiantes encuestados lo llamaremos población y al tipo de refrigerio lo llamaremos variable. En este caso la variable se llama variable cualitativa porque presenta una cualidad, preferencia o gusto. Como podemos ver en esta, hamburguesas, hot dogs, pizza o emparedado. Y en este caso no se mide en números, sino como una cualidad o preferencia. También podemos ver otro ejemplo parecidos a los estudiantes, pero se preguntó la talla de calzado de cada uno. Y aquí se puede ver en palitos, parecía la vez pasada, se puede ver como las tenis. La talla de calzado sería 35 y 3 estudiantes tuvieron talla 35. Después en la 37 podemos contar. Podemos contar y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 estudiantes obtuvieron tienen el número 37 como talla. Luego en 39 son 5 estudiantes. Luego en la talla 36 no hay estudiantes que tengan esa talla de calzado. 38 fue un estudiante y 40 un estudiante. Así como vimos anteriormente, también estos datos se pueden representar como en una tabla. Y aquí se puede ver la información del problema, del ejemplo, y aquí se representa lo que son las tallas de zapatos, que son 35, 36, 37, 38, 39, hasta 40, y los datos que se obtuvieron de los estudiantes, que igual, cuando en la 35 fueron 3 estudiantes, en la talla 36, 6 fueron 0 estudiantes. En la 37, como contamos anteriormente, fueron 15 estudiantes. En la talla 38 fue un estudiante. En 5 estudiantes tienen la talla 35 y un estudiante tiene la talla 40. Igual, fueron a los mismos estudiantes del ejemplo pasado, que fueron 25. En este caso, la talla del calzado es una variable cuantitativa porque se representa con un número. Como podemos ver, 35, 36, 37, 38, 39, 40 son números. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Una consulta? No, profe. Ok. Y en resumen, una variable cualitativa es si la respuesta a la pregunta corresponde a una cualidad, gusto o preferencia. Cuando es una variable cuantitativa es si la respuesta corresponde a un dato numérico. Aquí podemos ver una actividad y dice clasifique cada variable en cualitativa o cuantitativa. Entonces el punto A nos dice el número de semáforos que hay en el recorrido de un auto por la ciudad. Esta es una variable cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa.
Exacto, es una variable cuantitativa. Y cuantitativa. La marca de automóvil de preferencia es una variable cuantitativa o cualitativa. Cualitativa. Exacto, cualitativa. La cantidad de manchas que hay en un metro cuadrado de tela es cualitativa o cuantitativa. 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 En el punto D dice, la procedencia de una persona es una variable cuantitativa o cualitativa. 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 El ingreso mensual de una familia es una variable cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa. Exacto, cuantitativa, porque dice ingreso mensual. ¿Hay alguna consulta sobre la actividad? Ok, vamos a la siguiente. Aquí esta parte va a ser más que todo conceptual y se van a presentar distintos conceptos importantes para poder realizar más ejercicios de estadística. En este caso se presenta el concepto de unidad de estadística. Y una unidad estadística es la abstracción matemática de una variable aleatoria. En este caso es como una unidad sería una persona, una sola persona, un animal, una planta, un artículo, un país, una colección más grande de dichas entidades que están siendo estudiadas, pero siempre se va a ver como una. Por eso se llama unidad de estadística. Luego lo que son los datos y es cada uno de los valores que se obtienen al realizar un estudio estadístico. Como vimos anteriormente, estos son los datos obtenidos de los estudiantes, al encuestar a los estudiantes. Y pues aquí podemos ver un ejemplo. Si lanzamos una moneda al aire 5 veces, obtenemos 5 datos. En este caso es cara, cruz, dependiendo de las veces eh, que tiremos esa moneda. Va a ser cara o cruz dependiendo de cómo caiga. Luego se presenta la población y es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar. Tal vez este concepto lo podemos reforzar con los ejemplos que vamos a ver más después. Porque es que también, bueno, vamos a ver el otro concepto que es muestra. Y la muestra es un subconjunto de la población. En este caso, en muchas ocasiones es importante trabajar con una muestra representativa de la población. Para ello debemos trabajar con criterios técnicos de muestreo y una muestra representativa debe reflejar las características de la población. Si nos devolvemos al a la imagen donde vimos para qué sirve la estadística, podemos ver que hay un círculo grande que dice la población. Y en ese círculo hay como un pequeño círculo que dice muestra. Entonces, tenemos que tener cuidado de no confundir lo que es la población con la muestra. Luego, el concepto de moda, la moda estadística, es un conjunto de datos
y se define como el número que está representado más veces de esos datos. Es como los ejemplos anteriores que vimos en de las comidas. Vimos las hamburguesas, hot dogs, pizza o emparedados. La comida, el refrigerio más seleccionado en este caso fue pizza. ¿Por qué? Porque tiene más estudiantes que eligieron ese platillo, ese refrigerio, que en este caso es 13. Si nos fijamos, entonces la hamburguesa tiene 4, el hot dog tiene 6, la pizza tiene 13 y el emparedado tiene 2. En este caso la moda sería pizza. En el caso de los calzados, vemos cuál es la talla que tiene más estudiantes y nos fijamos que es el 37, que tiene 15 estudiantes. Entonces, en este caso, la moda sería 37 con 15 estudiantes con esa talla. También se va a ver el concepto de media aritmética. También se puede conocer como promedio. ¿Qué es la media aritmética? Es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir esa suma entre el número total de datos. ¿Cómo se hace eso? En este caso, podemos ver cuál es la media aritmética en este caso. Pero lo vamos a ver con los ejercicios que se tienen propuestos. Pero alguna pregunta con respecto a algunos conceptos, alguna consulta. Ok. Bueno, vamos con los ejercicios. Y dice, en una empresa se le consulta a los empleados acerca de la cantidad de horas extra que han trabajado en la última semana. El siguiente gráfico ilustra la respuesta de los empleados. Entonces, en este gráfico se ve las horas extras trabajadas por los empleados de una empresa durante la última semana. En esta parte de aquí podemos ver la cantidad de horas. En este caso sería la cantidad de horas sería 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas y 6 horas. Luego en esta columna podemos ver la cantidad de empleados. ¿Cómo se ve aquí? La cantidad de empleados. Que va desde 0 hasta 8 empleados. Entonces, aquí se muestra la cantidad de horas que va de 1 a 6. Y aquí se va a presentar la cantidad de empleados que se encuestaron o que se tomaron los datos. En este caso va de 0 a 8. Ahora sí, se presentan las preguntas y dice, ¿a cuántos empleados se les realizó la consulta? ¿Cómo vamos a saber a cuántos empleados se les realizó la consulta? Nos devolvemos y decimos, ok, aquí tenemos
una hora fueron 2 empleados. La cantidad de horas, 2. Cantidad de empleados, 5. 5. 3 horas, cantidad de horas, 3. Cantidad de empleados, 7. ¿Sí, no? ¿No que escuchar, Raúl? 7 empleados. Cantidad de horas, 4. Nos fijaron, pues fueron 6 empleados. 5 horas, 5 empleados. 6 horas, 5 empleados. Ahora bien, para obtener el total de empleados encuestados, vamos a hacer la suma de todas estas. Entonces hacemos 2, 2 más 5, más 7, más 6, más 5, más 5. Realizamos esta suma y nos va a dar como resultado 30. 30. Exacto. Van a ser 30 empleados. En ese caso sería 30. ¿Por qué? Como vimos anteriormente, contamos los empleados de cada columna y fueron 2 más 5 más 6 más 7 más 6 más 5 más 5. Al hacer esta suma nos da la cantidad de empleados que se les consultó, la cantidad de horas extra que hacían y fueron 30. ¿Alguna consulta sobre esta pregunta? Ok, ahora vamos a la siguiente pregunta y nos dice, del total de empleados consultados, ¿cuántos de ellos trabajaron más de 4 horas extra? Voy de nuevo. Del total de empleados consultados, ¿cuántos de ellos trabajaron más de 4 horas extra? Más de 4 horas extra. Entonces, ahora nos vamos a ir aquí. Ahora les hago la pregunta a ustedes. Del total de empleados consultados, ¿cuántos de ellos trabajaron más de 4 horas extra? Veinte. Ok, vamos a ver. 19. Porque si nos fijamos, Creo que serían 10 porque 4 no se contaría, ¿o sí? exacto, el 4 no se contaría porque nos dice más de 4 horas extra. Entonces sería 10 porque contamos 5 horas extra más las 6 horas extra y nos fijamos en la cantidad de empleados. En este caso es 5 más 5 y nos da como resultado 10. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con la pregunta, porque a veces dice, ¿cuántos de ellos trabajaron de 4 y más de 4 horas extra? Entonces, en este caso sí se contarían las 4. Y si contamos los 4, serían 16 empleados. Pero en este caso la pregunta es, ¿cuántos de ellos trabajaron más de 4 horas extra? En este caso serían 10.
este caso sería 10. Y aquí fueron 30. ¿Alguna pregunta sobre alguna consulta sobre el ejercicio 49? Pregunta 49. No. Ok. Ahora yo les voy a hacer una pregunta aparte a ustedes. Vamos a ver. ¿Cuál es la moda de entre la cantidad de horas de la cantidad de horas extras trabajadas por los empleados? ¿Cuál es la cantidad de horas que tienen más empleados? 3. Exacto. El 3. La cantidad de horas sería 3 horas. Porque si nos fijamos incluso en las barritas, es como la barrita que está más alta. Si vamos como en un caminito aquí, vemos que es la barrita más alta. Y en este caso serían 7 horas. 7 cantidad de empleados, 7. 7 empleados que trabajan 3 horas extra. Ahora sí, cuando hablamos de la cantidad de horas extra que trabajan los empleados, ¿qué es? ¿Una variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Exacto, cuantitativa, porque estamos hablando de cantidad de horas. Excelente. Ahora sí, aquí se presenta otro ejemplo y dice, un ejemplo de una variable cuantitativa es la edad en años, la comida favorita, el color de ojos, la ciudad donde nació. La edad en años. En años. Edad en años. Porque si nos fijamos, la edad en años nos da un número. Cuando dice comida favorita, y puede ser hamburguesas, pizza, no nos dan un número. Cuando dicen color de ojos, dicen azules, verdes, negros, café, no dicen ningún número. La ciudad donde nació, San José, Cartago, San Carlos, pero no dicen un número exacto. En cambio, la cantidad de años sí nos dice cantidad de años, 10, 20, etcétera. Ahora sí, esta otra pregunta es un poco diferente, porque tenemos que tener cuidado, porque ya aquí es con proposiciones. Y nos dice, las encargadas del comedor escolar realizan una encuesta para conocer la fruta favorita de los estudiantes y adicionarla a sus desayunos. Se eligen al azar 46 de los 120 estudiantes que posee la escuela. Con base en la información dada, considere las siguientes propuestas. Y nos dice, 1. Ay, perdón. 1. El desayuno es un ejemplo de una variable. ¿Qué dicen ustedes? ¿El desayuno es ejemplo de una variable? Creo que sí. Sí. Ok, vamos a leer otra vez el problema. Y dice, las encargadas del comedor escolar realizan una encuesta para conocer la fruta favorita de los estudiantes y adicionarla a los desayunos. En este caso, ¿cuál sería la variable?
La fruta. Exacto. La fruta favorita sería la variable. Porque en este caso es como lo que se le va a preguntar a los estudiantes. Y puede ser mango, banano, sandía, piña, etcétera. Esa va a ser como la que va a variar según la fruta favorita que vaya a tener los estudiantes. Entonces, esta proposición es falsa porque la variable en este caso sería la fruta favorita de los estudiantes. Ahora vamos con la proposición 2 y nos dice los 46 estudiantes son un ejemplo de una muestra estadística. ¿Ustedes qué dicen? Que sí. Exacto. En este caso, los 46 estudiantes son la muestra estadística y los 120 la población. ¿Ok? Los 46 estudiantes son la muestra y los 120 estudiantes la población. Por lo tanto, aquí la proposición 2 sí es verdadera. Por lo tanto, de ellas son verdaderas solo la proposición 2. Ahora sí, vamos a ver, en este caso, la variable ¿es cualitativa o cuantitativa? La variable, perdón, en este caso, la variable sería cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa. O no, cualitativa, porque querían ver cuál es la fruta preferida, favorita. Exacto, es cualitativa. Porque como se está preguntando cuál es la fruta favorita, nos van a decir bananos, manzanas, peras, no, pero no nos van a dar un número, nos van a decir una preferencia. ¿Alguna consulta sobre el ejercicio? Ok, vamos al siguiente. Y dice, una variable cualitativa corresponde A, la estatura de un joven, B, el color de ojos de una persona, C, cantidad de mascotas que tiene un niño, D, tiempo en que dura un paciente con el dentista. La B. La B. Vamos a ver, el color de ojos de una persona. Exacto, es como estamos hablando de una variable cualitativa, estamos hablando de una cualidad, de una preferencia, no es un número. Entonces, vemos que el color de ojos de una persona nos va a contestar azules, verdes, cafés, negros, pero no nos va a decir un número. En cambio, si revisamos por ejemplo, la A dice la estatura de un joven, nos va a decir un número, nos va a decir 150 centímetros, 170 centímetros, nos va a dar un número. En este caso, la C dice cantidad de mascotas que tiene un niño. Entonces nos va a decir, ok, el niño tiene 30 mascotas, 3 mascotas, tiene 4 mascotas. Nos va a dar un número. La D dice tiempo en que dura un paciente con el dentista.
También nos va a dar un número porque estamos hablando de tiempo, que puede durar 30 minutos, una hora. Ese va a variar, pero siempre va a ser un número. En cambio, la B siempre nos va a contestar una cualidad. Nos va a decir un color. ¿Alguna consulta con el ejercicio? Ok. Vamos con el siguiente y nos dan una tabla. Y dice lo siguiente. Cantidad de horas de estudio que dedican 20 estudiantes durante un fin de semana. Por un lado vamos a tener las horas de estudio, que va de 0 a 5. Y por otro lado está el número de estudiantes. Entonces, 0 horas de estudio, tenemos que un estudiante, 1 hora de estudio, 3 estudiantes, 2 estudiantes, dedican 2 horas de estudio en un fin de semana, 3 estudiantes dedican 3 horas, 7 estudiantes dedican 4 horas, 4 estudiantes dedican 5 horas y el total de estudiantes va a ser 20. Ok, y vamos a las preguntas. Dice, de acuerdo con la información dada, ¿cuál es la moda entre la cantidad de horas de estudio? Vamos a volver al cuadro. Y les hago la pregunta a ustedes. De acuerdo con la información dada, ¿cuál es la moda entre la cantidad de horas de estudio? 4. Exacto, en este caso sería 4. Porque si nos fijamos en el número de estudiantes que tiene cada hora, 4 tiene la mayor cantidad de estudiantes que estudian 4 horas. Entonces, si vemos, 7 estudiantes estudian 4 horas los fines de semana. Entonces, en este caso, la moda sería 4. ¿Alguna consulta sobre esta pregunta? No. Ok. Ahora vamos a la siguiente. Y dice que, ¿cuál es la cantidad máxima de horas que dedica un estudiante al estudio? ¿Cuál es la cantidad de horas máxima que dedica un estudiante al estudio? 5. Y si nos fijamos, que la cantidad de horas va de 0 a 5. En este caso, ¿cuál sería la cantidad de horas máxima? 5. Exacto, 5. 5 horas de estudio. Esa es la cantidad de horas. Esa es la cantidad de horas. En este caso, la moda era 4. Y 5 es la cantidad máxima de horas que dedica un estudiante al estudio. Ay, no. Ahora sí, vamos a ver la variable en esta tabla. ¿Cuál sería la variable? Si leemos bien, dice, cantidad de horas de estudio que dedican 20 estudiantes durante un fin de semana. Y podemos ver en la tabla horas de estudio y número de estudiantes. ¿Cuál sería la variable ahí? Las horas de estudio.
Exacto, las horas de estudio. ¿Y la variable es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Exacto, es cuantitativa porque estamos hablando de números. Siempre nos van a contestar, en este caso va a ser de 0 a 5. Va a ser 0 horas, 1 hora, 2 horas, 5 horas, etcétera. Entonces va a ser siempre un número. Entonces es cuantitativa. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. Y nos dan esa tablita que dice, nos presentan un periodo y una nota. El periodo 1, periodo 2 y periodo 3. La nota del periodo 1 es un 80, la nota del periodo 2 es un 70, la nota del periodo 3 es un 90. Y vamos a leer la pregunta. Dice, si la nota final está constituida por el promedio o media aritmética de las notas obtenidas en cada uno de los periodos, entonces, ¿cuál es la nota final de Juan en esa asignatura? Entonces, lo que, En- como habíamos definido la media aritmética o el promedio, era la suma de los datos que tenemos, que sería 80 más 70 más 90, y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. En este caso serían 3. Al hacer esta división nos da como resultado 80. Exacto. Da como resultado 80. Y como podemos ver, la opción está en... En la B. Sería la opción B. Exacto, sería la opción B. En este caso nos dice que, ¿cuál sería la variable ahí? Como podemos ver en la tabla. Cuantitativa. Exacto, es la variable cuantitativa porque estamos hablando de una nota obtenida por un periodo y cuando nos dan una nota es un número, ya sea 80, 70, 90, como podemos ver en la tabla. Entonces la variable es cuantitativa. ¿Alguna consulta sobre el ejercicio? No, profe, ninguna. Ok, vamos a ver la siguiente pregunta y nos dice que para realizar un estudio acerca de la aceptación del público por una película a la salida de una función en la que habían 500 personas, se entrevistaron 25 personas. Las 25 personas entrevistadas corresponden a, ok, vamos a ver, tenemos 500 personas y por aquí tenemos 25 personas. Y nos dice, las 25 personas entrevistadas corresponden A, los datos, B, la población, C, la muestra y D, las variables. En este caso, las 25 personas entrevistadas sería la muestra.
porque en el mismo problema nos dice, habían 500 personas y se entrevistaron 25. ¿Cuál sería la población ahí? Las 500 personas. Exacto, las 500 personas. Y las 25 personas sería una muestra. Y vamos a ver, dice, para realizar un estudio acerca de la aceptación del público por una película a la salida de una función, nos habla como la aceptación de una película. Esa sería como una variable cualitativa o cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa, porque estamos hablando como de una preferencia ok, nos dice aceptación de público de una película. Una consulta sobre este ejercicio. No. Ok. Vamos a la siguiente pregunta y dice lo siguiente. Si en un grupo de 30 estudiantes se realiza un estudio para determinar la media aritmética o promedio de la estatura de los alumnos, entonces la estatura de uno de ellos representa A, un dato, B, una variable, C, una muestra, D, una población. Tenemos que analizar muy bien, dice. Entonces la altura de uno de ellos representa, Un dato. exacto, representa un dato, porque dice que la estatura de uno de ellos, la estatura de uno de ellos es un dato. Es en este caso el grupo de 30 estudiantes, ¿qué sería? Una muestra, población, variable. Ahora sí sería población, ¿verdad? En este caso sería una muestra, porque nos dicen 30 estudiantes. Agarramos como la muestra de esos 30, de una cantidad de estudiantes, agarramos 30 estudiantes. Entonces es una muestra. La estatura de los alumnos, ¿qué sería? Una variable, una muestra, una población. Variable. Una variable, exacto. Y sería una variable cuantitativa o cualitativa. Cualitativa. Sería cuantitativa, porque estamos hablando como de la estatura de los alumnos. Si nos dicen, ok, ¿cuál es la estatura del estudiante? Serían 150 centímetros, 170 centímetros o 1.5 metros y así sucesivamente. Siempre nos van a dar como un número. Entonces es cuantitativa. ¿Alguna consulta sobre este ejercicio? ¿Algún concepto que no entendieron? Ok. ¿Se pueden ver la pantalla y me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Ok.
Perfecto. Vamos con este ejercicio. Y dice lo siguiente. Un docente aplica un juego didáctico para que los estudiantes de uno de sus grupos se diviertan y aprendan. La siguiente gráfica muestra los puntajes obtenidos por los estudiantes. Entonces, dice, el gráfico no tiene como título puntos obtenidos por los estudiantes en el juego didáctico. Aquí abajo podemos ver los puntajes obtenidos y los puntajes obtenidos van de menos de 70, dice aquí, menos de 70 a 100. Entonces es menos de 70, 70, 80, 90 y 100. Y aquí podemos ver la cantidad de estudiantes que obtuvieron esa calificación. Y aquí va de 0 a 7. A 1, 2, 3, 4 hasta 7 estudiantes. Y podemos ver la pregunta y nos dice lo siguiente. ¿Cuántos estudiantes en total obtuvieron 90 o más puntos? Ahora yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Cuántos estudiantes en total obtuvieron 90 o más puntos según esta gráfica que está acá? Según esta gráfica. 7 estudiantes tuvieron 90. Ajá. Exacto. Aquí tenemos 9 que serían, ¿no? 7 estudiantes obtuvieron 90. Y como nos dice, ok, 90 o más, entonces vamos aquí y vemos que 2 estudiantes obtuvieron 100. ¿Correcto? Entonces al hacer esta suma nos da como resultado 9. ¿Por qué? Tenemos que leer bien las preguntas. Como antes nos habían dicho que eran más de 40, si nos acordamos, eran más de 4 horas. En este caso nos dicen, ¿cuántos estudiantes en total obtuvieron 90 o más puntos? Y si nos vamos otra vez a la gráfica, ok, 7 estudiantes obtuvieron 90 y más de 90 fueron 2 estudiantes. Y esta sería la opción B. Ahora vamos a la pregunta siguiente y dice, ¿cuántos estudiantes en total obtuvieron menos de 75 puntos? Ok, por aquí nos dicen que, ahorita me dicen que es la D. Vamos a ver. Vamos a ver si es la D. Dice que es 9. Y dice, ¿cuántos estudiantes en total obtuvieron menos de 75? Menos de 75. Y entonces, ok, nos vamos a la gráfica. Vamos a ir a la gráfica. Y dice, aquí tengo 70. Perdón, sí, tengo nota 70. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron nota 70? Fueron 5. 5 estudiantes obtuvieron 70. El 80 no lo incluimos porque nos dicen menos de 75. Entonces vamos de 70 para abajo porque no está el 75. Entonces, en menos de 70 obtuvimos, ¿cuántos estudiantes obtuvieron menos de 70? 4. 4 estudiantes. Entonces, como nos dice menos de 75 puntos, realizamos la suma de 4 más 5. Claro, nos da como resultado 9. Es correcto, la opción es la D. ¿Alguna consulta sobre el ejercicio?
No, profe. Ahora sí, yo les pregunto a ustedes, aquí, ¿cuál sería la variable? Cuantitativa. Ajá, es una variable cuantitativa, porque estamos hablando de un puntaje obtenido por los estudiantes. Entonces nos dan un puntaje y va a ser en números. Como lo podemos ver, va de 70, bueno, de menos de 70 a 100. Entonces es una variable cuantitativa. Ahora vamos a realizar, vamos a volver aquí a la siguiente pregunta. Y nos dice lo siguiente. Una institución de enseñanza musical realiza una investigación sobre el tipo de instrumento musical preferido por los estudiantes. No obstante, el día que se realizó el estudio faltaron 14 estudiantes. Faltaron 14 estudiantes. Y vamos a subrayar este dato. Y la siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en dicho estudio. Entonces podemos ver la tabla, dice instrumentos musicales preferidos por los estudiantes. Por un lado tenemos el tipo de instrumento, por otro la cantidad de estudiantes que eligieron ese instrumento. Y vamos a ver. El bajo, bueno, la cantidad de estudiantes que eligieron el bajo fue 8 estudiantes, el clarinete fueron 4 estudiantes, las congas fueron 6 estudiantes, la flauta fueron 10 estudiantes, la guitarra 12, el piano 4, el saxofón 8 y la batería 16. Si llegamos a sumar toda esta cantidad de estudiantes que se les hizo la encuesta, obtenemos como resultado este 68. Entonces, el total de estudiantes que se encuestaron fueron 68. Y la pregunta dice lo siguiente. La población total de estudiantes de la institución corresponde a... 82. 82. Exacto, 82. ¿Por qué 82? Porque, ok, a los estudiantes encuestados fueron 68. 8 estudiantes. Pero en el mismo problema nos dice, el día que se realizó la encuesta faltaron 14 estudiantes. Entonces a 14 estudiantes no les hizo la encuesta. Pero como nos están preguntando por la población total de estudiantes de la institución, realizamos esta suma y nos da como resultado 82. Entonces la opción sería la C. Ahora sí, vamos a la pregunta 51 y nos dice lo siguiente. Consideren las siguientes proposiciones. 1. La variable de estudio es cuantitativa. La variable de estudio es cuantitativa. Falso, es cualitativa. Exacto. Esta proposición es falsa. La proposición es falsa porque es cualitativa. Porque si nos vamos al problema y leemos, dice que realiza una investigación sobre el tipo musical preferido por los estudiantes. Estamos hablando de preferencias. Y nos van a dar, ok, ¿cuál es su instrumento favorito? El saxofón, el clarinete, las congas, pero nunca me van a dar un número. Siempre me van a decir un instrumento. Entonces, va a ser cualitativa. Entonces, la proposición 1 es falsa. Vamos a la proposición 2. Y dice lo siguiente. Una muestra para realizar ese mismo estudio pudo estar compuesta por 50 estudiantes elegidos al azar. Vamos de nuevo.
Una muestra para realizar ese mismo estudio pudo estar compuesta por 50 estudiantes elegidos al azar, siempre de esa institución. ¿Esa proposición será verdadera o será falsa? Verdadera. Exacto, es verdadera, porque en vez de los 68 estudiantes encuestados, pudieron ser 50, porque ya sabemos que la población es 82. Aquí tenemos 82 estudiantes de la institución, pero solo vamos a tomar 50 estudiantes y le vamos a hacer esta pregunta. Y esa puede ser la muestra. Así elegidos al azar, puede ser una muestra. Y ahora sí, la proposición 2 es verdadera. Exacto. Ahora sí, ¿cuál o cuáles de ellas son verdaderas? Solo la segunda, solo la proposición 2, que es la opción D. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Una duda? Ok, vamos con el ejercicio. Dice, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Considere las siguientes proposiciones. La unidad de estadística en estudio es el estudiante. Esta pregunta es de este mismo estudio del instrumento musical preferido de los estudiantes. Y dice, considere las siguientes proposiciones. La unidad de estadística en estudio es el estudiante. La variable estadística en estudio es la variable estadística en estudio es el tipo de instrumento preferido. Ok, vamos a ver con la primera. Dejar de compartir un poco. Un momento, pantalla. Ok, dice, la unidad de estadística en estudio es el estudiante. ¿Ustedes qué dicen? Verdadero. ¿Es verdadero? Ujú. Que dice, la unidad estadística en estudio es el estudiante. El Falso. Son los instrumento. instrumentos. Falsos, son los instrumentos. Ajá, es como, y en este caso nos dicen como el estudiante, por lo general dicen como un estudiante, un instrumento, tal vez ese él nos puede nos puede, ¿cómo es? Nos puede decir como ahí una pista de que mm, está raro ahí. Entonces, esta sería falsa. Ahora sí, nos dice la segunda proposición. La variable estadística en estudio es el tipo de instrumento preferido. Vamos a volver. Ahora, ok. Aquí podemos ver cuál es la variable de estudio. Aquí podemos ver, aquí tenemos el tipo de estudiante, perdón, el tipo de instrumento y la cantidad de estudiantes que prefieren ese instrumento. Entonces, ¿qué dicen?
¿La segunda proposición es verdadera o falsa? Es verdadera. Exacto, es verdadera. Porque nos damos cuenta aquí, ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el tipo de instrumento musical preferido por los estudiantes? Y aquí podemos ver un bajo, clarinete, congas, flauta, guitarra, piano, como vimos anteriormente, que también es una variable cuantitativa o cualitativa. Cualitativa. Exacto, cualitativa. Entonces, ¿cuál o cuáles de ellas son verdaderas? Solo la segunda. Y es la opción D. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok. Vamos con la siguiente pregunta o ejercicio y nos dice lo siguiente. Cantidad de mascotas que poseen los estudiantes de un grupo de séptimo año del Colegio Pavas 2017. Y por aquí nos dice cantidad de mascotas. La cantidad de mascotas va de 0 a 6. Y aquí podemos ver la cantidad de estudiantes. Y dice, ok, 5 estudiantes no tienen mascotas, 8 estudiantes tienen una mascota, 5 estudiantes tienen 2 mascotas, 2 estudiantes tienen 3 mascotas, 4 mascotas son 3 estudiantes tienen 4 mascotas, 2 mascotas, 2 estudiantes tienen 5 mascotas y un estudiante tiene 6 mascotas. Wow, qué montón de mascotas. Y la pregunta es la siguiente. La cantidad máxima de mascotas que posee un estudiante del grupo en mención corresponde a 6. 6. Exacto, es 6. Porque si nos dice que la cantidad de mascotas va de 0 a 6. En este caso sería la máxima cantidad de mascotas que puede tener un estudiante de ese grupo. En este caso, ¿cuál sería la mínima cantidad de mascotas que posee un estudiante del grupo? 1. El 0. Exacto, el 0. Porque aquí nos dan como datos que la cantidad de mascotas va de 0 a 6. Entonces la cantidad mínima es 0. Ahora sí, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la moda? O la moda es tener ¿cuántas mascotas? Y nos vamos a ver, ok, la moda era como el más preferido o el que mayor, Sería 8. en este caso, El 1. el 1, exacto, una mascota. Esa es la moda, con 8 estudiantes. También hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces nos preguntan por la moda. Entonces uno se queda como, ok, la moda será la cantidad de estudiantes que dijeron que sería 8 o, o la cantidad de mascotas, 1. Ok, ahí hay que tener cuidado. Pero nos preguntan, ¿la moda es tener cuántas mascotas? Una mascota. ¿Por qué? Porque es como la cantidad máxima de estudiantes que tiene, como es el más preferido. Porque el que le sigue es o tener 2 mascotas o 0 mascotas. ¿Alguna pregunta, una duda sobre el ejercicio?
No. Ok, vamos a ver. Puede hacerle una pregunta a ustedes relacionadas a este ejercicio. Y dice, aquí, ¿cuál sería la muestra o la cantidad de estudiantes o muestra para obtener que se puede obtener de este cuadro? La muestra, ¿cómo se vería representada? ¿Cuál sería la cantidad de muestra? ¿26 estudiantes? Exacto, 26 estudiantes. Esa es una muestra, 26 estudiantes. Y en este caso, ¿cuál sería la población? El grupo de séptimo. Exacto, el grupo de séptimo año del Colegio de Pavas del 2017, esa es la población y la muestra son 26 estudiantes. ¿Cómo tenemos esos 26 estudiantes? Pues sumamos toda la cantidad de estudiantes que se obtuvo un resultado de donde dice cantidad de mascotas y todo eso, sumamos 5 más 8 más 5 más 2 más 3 más 2 más 1 y como resultado nos va a dar la muestra que va a ser 26. Ahora vamos a la siguiente pregunta que también va en relación con este mismo problema. Y dice, considere las siguientes proposiciones. Hay 5 estudiantes que no poseen mascota alguna. Vamos a ver. Y nos devolvemos al cuadro. Dice, cantidad de mascotas, 0. Cantidad de estudiantes que tienen 0 mascota, que tienen 0 mascotas, 5 estudiantes. Y dice, hay 5 estudiantes que no poseen mascota alguna. Verdadero. Exacto. Esta proposición es verdadera. Ahora sí dice, el, la posición 2 nos dice, en promedio hay más de una mascota por estudiante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Para ver si esto es verdadero. Vamos a agarrar estos números. Vamos a ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta es la cantidad de datos que tenemos. Y para poder obtener el promedio, sumamos 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y lo vamos a dividir entre la cantidad de elementos. Entre 7, que es la cantidad de elementos. Como resultado, ¿cuánto obtuvimos de resultado? Hacemos 0 más 1 más 2, 3, 4 más 5
más 6 mascotas. Y como contamos anteriormente, esto lo vamos a dividir entre 7. Obtenemos como resultado 3. ¿Estamos de acuerdo? Que el promedio es 3. Verdadera también. Exacto, es verdadera. Y nos dicen, hay más de una mascota. Nos dicen, hay más. Porque si nos dijeran, solo hay una mascota por estudiante, no sería verdadero. Pero como nos dicen, hay más, es verdadero. Y nos dice cuál o cuáles de ellas son verdaderas. Serían las dos. Y dice que ambas. Ambas son verdaderas. ¿Todos entendieron bien el ejercicio? Sí.